tiene que ver con respecto a cómo esperar en el tiempo de Dios, cómo esperar en el tiempo de Dios. Especialmente necesitamos entender estos conceptos porque mucho de la voluntad de Dios para nuestra vida está en el tiempo de Dios. De hecho, si pudiéramos comparar numéricamente, la Biblia tiene 126 pasajes en los que nos dice claramente porque la voluntad de Dios es, de esos 126, 9 están expresados en términos de no es la voluntad de Dios, o sea, solamente hay 9 aspectos, digámosle, expresados en una forma negativa, pero en cuanto al tiempo, estamos hablando de casi 800 pasajes. Así que si numéricamente tuviéramos que llegar a una conclusión, podríamos concluir que Dios nos ha dejado más material para que entendamos el tiempo con respecto a la voluntad. No que la voluntad de Dios sea menos que el tiempo, no estoy diciendo eso, sino que nos da más información porque es muy importante que aprendamos. Cuando nosotros entendemos el tiempo de Dios, vamos a poder con más facilidad determinar si es o no es la voluntad de Dios algo para nuestra vida. Para eso voy a utilizar, la Biblia ustedes saben se escribió en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. El griego quizás es el más cercano a nosotros porque nuestro idioma también se basa, tiene raíces griegas, por lo cual he escogido 2 de las palabras griegas que nos van a ilustrar a nosotros cuál es el tiempo de Dios. Y especialmente cuando tenemos que pensar en que hay que aguardar en el tiempo de Dios para nuestra pareja. ¿Por qué hay tanto fracaso el día de hoy? Bueno, precisamente porque no se cumple la voluntad de Dios. Soy absolutamente identificado con el plan de Dios para la familia, que es el matrimonio como inicio y luego la fidelidad conyugal, etcétera. Y quiero que veamos algunos de esos conceptos. Mi esposa ha preparado una presentación para que para ustedes pueda ser tal vez visual y un poquito más claro. Las 2 palabras que les decía que hemos tomado del griego es la palabra cronos y la otra es kairos, ¿sí? Cronos y kairos. El cronos, de hecho, había uno de los dioses de los titanes de la mitología griega. Tienes que entender que están los dioses del Olimpo y los titanes. Los titanes son los que generaron a los dioses, o sea, eran más poderosos. Y el más poderoso de los titanes era Cronos, porque era el tiempo, el que todo lo consume, el que puede contra todo. Y de ahí también se derivó esa palabra, cronos, que es traducida a nuestro idioma como tiempo. Ahora, veamos un poquito la definición de cronos. Es la palabra en griego para tiempo. Ahora, por favor, préstenle atención. Es el tiempo que se puede medir linealmente. Segundos, minutos, horas. Profe, dame un segundo que te cerré porque estaban ahí. ¿Ya lo pudiste abrir? Ya, Listo. les decía que el cronos es la palabra griega para tiempo que se puede medir linealmente. Es el que está en segundos, minutos, horas, años, días, semanas, etcétera, centenas, milenios. Es ese tiempo que se puede medir linealmente. En nuestro idioma tenemos palabras como cronología, cronógrafo, cronograma, y todas esas están ligadas al concepto de tiempo. El español en ese sentido lamenta no poder tener más nombres para el tiempo porque hay conceptos diferentes. Así que por eso es que tenemos que entender el segundo de los conceptos, que es el kairos. El kairos es la palabra en griego que se refiere a el momento en el que algo importante sucede. O sea, es la suma de circunstancias que pueden hacer que algo suceda. Y entonces, desde aquí quiero ya irles diciendo,
Algunas veces nosotros estamos, ¿será el tiempo de Dios que me case? Se preguntaba mi hijo cuando tenía 8 años de edad. Por supuesto que no es el tiempo, porque no tenía madurez, no tenía capacidad de autosustentarse, mucho menos de tener una pareja, no estaba emocionalmente maduro. Pero si a mí viene una persona de 40 años y me dice, es que yo no sé si es tiempo de que me case, muchacho, a usted se le pasó hace rato el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces queremos limitar la, los conceptos del tiempo al Señor. Yo quiero que mañana, y hablamos de cronos, ¿verdad? Linealmente, mañana ya yo tener esto y hacerlo y lograrlo, y nos perdemos en el tiempo. En cambio, el kairos tiene que ver con la suma de circunstancias para que se dé algo. Por ejemplo, sé que hay diferentes horas en todos los que estamos aquí. Aquí en Bogotá son las 9:18 de la noche. Si yo a alguien le pregunto, ¿qué hora es? Me pueden responder, son las 21:18. Y está perfecta la respuesta. Me dieron una respuesta cronos. Pero alguien puede decir, es hora de comer. ¿Lo ves? Esa persona no me dio un orden lineal, me dio un concepto, me dijo, por la hora, por el día, etcétera, lo mejor es comer. O alguien decir, hora de irse a dormir. ¿Lo ves? Aunque no tenemos una palabra que lo diferencie, sí tenemos los conceptos. Así que con eso en mente, vamos a lo siguiente, ¿sí? Y es algunos pasajes en la palabra de Dios en los que podemos encontrar los conceptos. No está escrita la palabra, al menos en este primero. ¿Por qué? Porque se escribió en hebreo. Pero vean ustedes, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y miren, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Gracias a esta medición del tiempo lineal, es que nosotros podemos saber que la tierra anda entre los 8.500 a máximo 10.000 años de antigüedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos dio para medir linealmente. Eso está expresado entonces en términos de cronos, pero veamos otro pasaje. Dice en Nehemías 2:1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo servía al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y ahí continúa, pero ¿qué es lo que quiero rescatar? Mira, nos da una pista en el pasado. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Nos dio 3 pistas para que nosotros podamos buscar ese momento específico. Y sabes, ese momento específico está 483 años antes de que Jesucristo entrara a Jerusalén. Es impresionante porque también hay más profecías con respecto a eso, pero lo que quiero rescatar es el tiempo lineal. Tenemos otro pasaje. Mira este, qué maravilloso. El Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una vez en una pared en República Dominicana, donde viví con mi familia, decía que la experiencia no es acumular años, sino aprender de ellos. Y más o menos es lo que nos dice aquí el Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que tengamos alguna experiencia, porque hemos aprendido de analizar y observar qué fue lo que Dios hizo para nosotros en ese día. Esto con respecto a Cronos, quería darles esos 3 ejemplos, días, meses, años, algo lineal. Pero miren el Kairos, todo tiene su tiempo. Y ahí adivinen cuál es la palabra que aparece, porque eso dice, bueno, tiene todo su tiempo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, aunque podemos cronológicamente establecerlo,
pero también dice tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y ahí continúa hasta el versículo 10. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, etcétera. ¿De qué nos está hablando? De las circunstancias propicias, de las situaciones que nos indican que eso es lo que se tiene que hacer. Entre las 12 del día y la 1 de la tarde, yo le digo a cualquiera, ¿qué hora es? Ay, hora de almorzar. ¿Por qué? Porque a esa hora tenemos hambre y culturalmente casi siempre guardamos 3 tiempos, el desayuno, el almuerzo y la cena, aunque también están las 11. Y bueno, Diego vive comiendo todo el día, así que para él el kairos de la comida es a toda hora, pero culturalmente podemos decir es tiempo de comer, ¿de acuerdo? Aquí entonces ya no nos está hablando de un día exacto en la historia o un día exacto en el futuro, sino nos está hablando de circunstancias. Veamos el siguiente. Segunda Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí sí, porque el Nuevo Testamento se escribió en el griego, dice que prediques la palabra, que instes a kairos y eukairos. No está diciendo cronos. Cuando dice que nosotros tenemos que hacer el ministerio a tiempo, cuando dice kairos, dice cuando las circunstancias son favorables, tal como en este momento. Tengo 100 personas que quieren escuchar la palabra de Dios, así que es un momento propicio, todo está dado para que yo predique. Pero luego dice, fuera de tiempo. Muchas personas fracasan en su vida, en sus ministerios, en lo que hacen para Dios, por el simple hecho de que llegan a un lugar y le dicen, no, váyase de aquí, no, que esto, que la otra, y se van, porque no es que la gente no me quería. De acuerdo a esto, el Espíritu Santo te va a dar capacidad para que cambies las circunstancias desfavorables a favorables. Pero lo que quiero rescatar hoy es kairos. ¿Predicamos cuando todo está a nuestro favor o predicamos cuando todo esté en contra? Porque Dios puede cambiar la situación. Si no, mira al apóstol Pablo, lo acababan de dar una golpiza terrible. Lo llevan alzado, levanta la mano, le dice al centurión si puede hablar, y todos los que lo querían matar, él empieza a hablarles en su idioma, en hebreo, ¿y qué sucede? Les predica. Y lo querían matar. Y hay un ejemplo más con respecto al kairos. Ah, ¿no teníamos otro? Sí. Ahí está, perdón. Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saberlos, y ahí sí dice cronos, y miren cómo se tradujo al español, sazones. Recuerdan que les dije que es lo que hace propicio. La sazón es lo que hace que las cosas sepan más rico. Y por eso fue que don Casiodoro de Reina utilizó esa palabra para traducir, porque como no había una en el español, usó la palabra sazón. No me voy a meter en lo que Jesús estaba diciendo en ese momento, sino que veamos ambos conceptos, cronos y kairos. Si tú estás esperando una pareja, ¿cómo puedes entonces saber el tiempo de Dios? Te puedes hacer algunas preguntas a ti mismo. ¿Estoy madura? O sea, ¿soy una persona madura? ¿Tengo capacidad física para enfrentar una nueva relación con inclusive las situaciones sexuales que se van a dar? ¿Tengo una economía que me permita enfrentar esa etapa? ¿Puedo escoger basado en la palabra de Dios con quién me voy a casar? ¿Ves? Tienes varias opciones para que te guíen en cuanto a si es el tiempo de Dios o no. Pero por favor te pido, no andes de aquí para allá, rompiendo el corazón y dejando que te lo rompan. Sabes, aquí en Colombia las estadísticas son tremendas. El 60% de las madres colombianas son madres solteras y casi que el 100% de ese 60
son de mujeres menores de 18 años. ¿Sabes por qué? Porque no supieron esperar en el tiempo de Dios. Y hay un concepto para que también lleves en tu corazón, y es el de la voluntad de Dios. Casi siempre que escuchamos eso, nos imaginamos un libro así grueso, un policía espiritual con una vara o una espada que nos quiere cortar la cabeza por desobedientes. No lo concibas así. La voluntad de Dios es precisamente esos lugares de delicados pastos donde Dios te quiere llevar para que vivas. Son cosas buenas para nuestra vida. Nos protegen. Y por eso es que quiero que veas qué dice la Biblia con respecto a la voluntad de Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. Conformar significa tomar la forma de. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y mira cómo dice, que es agradable y perfecta. Cuando Dios decidió hacer al hombre y la mujer, no fueron unas moléculas que vibraron o unas células que dijeron, bueno, nosotros hagámonos penes, nosotros nos hacemos vaginas para que podamos tener. Fue el diseño perfecto de Dios. Pero el mismo Dios que nos formó, que sabe cómo funcionamos a la perfección, nos dice, antes del matrimonio, huyan de las pasiones juveniles. Cuando ya están casados, no dejen de estarse juntando. ¿Lo ves? El mismo Dios que dice, esto en este momento te destruye, es el Dios que dice, si dejas de hacerlo, te vas a destruir. Yo le hablaba a María Paula y a Brian que qué pasaría si yo aquí en la sala de mi casa vivo en un segundo piso de un edificio de 17 pisos. Si yo empezara una fogata ahí en la sala. Chévere la fogata, linda la fogata, hermosa la fogata, pero sería de tremendo peligro. Pero si yo tomo esa misma fogata y la coloco en la playa, allá en alguna playa bien bonita de noche y la pongo, sería una bendición. ¿Lo ves? El tema es que el tiempo y la voluntad de Dios nos ubican en los lugares seguros para nosotros. La voluntad de Dios no es un mazo desde el cielo que nos rompe la cabeza para que caigamos. No, es la que nos quiere proteger. Mira, mira el siguiente pasaje que tenemos. La voluntad de Dios, dice, es nuestra santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de porneia. De ahí es donde viene la palabra en español fornicación, de donde nosotros tenemos el día de hoy todo el concepto de pornografía. Porque la pornografía no solamente es visual, chicos, es auditiva, es incluso de tacto, de tacto. La recomendación que yo les hago, sé que puede sonar muy absurda para algunos, bueno, pero es la más segura que conozco. Es mientras que tú no te hayas casado, no tengas contacto físico de ninguna clase con ninguna persona. Porque en el momento que nuestros sentidos entran en contacto, chicos, empezamos a perder la razón. Y es algo que Dios tiene reservado para el matrimonio. El matrimonio es maravilloso, muy duro, muy difícil. Son dos voluntades que se tienen que hacer en una sola. Luego, tomar todos los problemas que vienen de los hijos y el trabajo y la casa. Pero, ¿sabes? Se tiene esa satisfacción. Si tú te comes el postre antes, ya no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque rompiste la voluntad de Dios. Y aquí dice que la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación auditiva, visual, también de contacto, o sea, de sentimientos, de sensibilidad, de sentidos. Ten cuidado con eso. Si quieres esperar en el tiempo de Dios, debes de tener aprecio por ti mismo.
Y en tercer lugar, teníamos solo esos dos, perdón. Tenemos entonces esos dos conceptos que quería que quedaran muy claros el día de hoy. La voluntad de Dios es buena y la voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. Una vez les preguntaron a unos hombres que manejaban carruajes, una empresa que se llama la Wells Fargo, hasta el día de hoy todavía existe, ya tiene 150 años desde que empezó, y ellos tenían que pasar por zonas muy difíciles. Quizás has visto películas del viejo oeste donde va una carroza, ¿verdad? Tirada por caballos. Esos, la mayoría eran de la Wells Fargo. Y entonces les preguntaron, hicieron entrevista a tres de los conductores de esas carrozas y le preguntaron, ¿qué pasaría si usted está siendo atacado por indios o por asaltantes y tiene que ir por las montañas más peligrosas? Dice, no, yo soy capaz de manejar la carreta, eh, yo soy capaz de manejar la carreta y que dos de las cuatro ruedas vayan en el abismo y puedo manejarla así. ¡Wow! El segundo dijo, no, yo tengo mucha habilidad y puedo manejar la carreta a toda velocidad eh, y acercarme mucho al borde. Al otro le dijeron, ¿y usted qué haría? Y dice, no, yo manejaría rápido sin extenuar a los caballos y en lo más pegado que yo pueda hacia la montaña para evitar una caída. ¿Sabes a quién contrataron? Al prudente, al que bajo cualquier circunstancia va a actuar con prudencia. Mientras estás soltero, entiende que quizás la cultura popular nos enseña a que el valor propio está en que otra persona me valore. ¿Sabes cuál es el valor que debes de tener? El precio que debes, ¿quién estableció tu precio? Lo estableció Dios. Sin Cristo valíamos las 30 piezas de plata que era el precio de un esclavo. En Cristo, tú y yo valemos la sangre preciosa que fue derramada para salvarnos a ti y a mí. No necesitas que alguien venga a ponerle precio a tu vida. No entregues el templo del Espíritu, en el caso de los que ya son cristianos, no entregues el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, para que sea un instrumento de fornicación. Dale a Dios el lugar en tu vida. Y te puedo decir, y no sé todos los que están aquí conectados, pero puedo decirles, espero que todos sean ya adultos. Chicos, ya mi esposa y yo nos proyectamos a los 60 años de edad y estamos igual o más enamorados que hace 33 años que nos casamos. Y es tan maravilloso, es tan puro, es tan gratificante saber que yo no tengo otra pareja de ninguna manera, en ninguna forma, en ninguna de las maneras, tener una pareja, alguien que me hable bonito o alguien que me acaricie o estar mirando. Mi esposa es mi gozo. ¿Sabes? La Biblia dice que regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Y por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y nos protege. ¿Cómo confiamos o cómo esperamos en el tiempo de Dios? No hay manera sin que tú leas la Biblia ni ores a Dios diariamente y Él va a traer a tu vida esa persona y vas a poder identificarla. Cuando esté cerca de ti, Dios te va a mostrar. Mientras tanto, cuídate y protégete. Es lo que quería decirles así rápidamente. Se me acabaron ya los 20 minutos que me dieron. Brian y María Paula son terribles. Si ustedes vieran, si me paso, ¡ja! No me invitan a comer después. Bueno, Escuchamos, Brian, si hay preguntas, tú dime cuál es la pregunta y qué tenemos que contestar. Hay una aquí, pregunta que dice, ¿qué podemos hacer en ese tiempo de espera cuando viene la ansiedad o la edad?
Excelente. No sé quién la habrá hecho, pero hiciste una pregunta muy importante. ¿Por qué? La Biblia dice, y bueno, no sé si alguno de ustedes tiene por ahí la Biblia, en Filipenses 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Precisamente cuando nosotros tenemos necesidades no satisfechas, nos convertimos en una presa muy fácil del enemigo para nuestra destrucción. Y es por eso que tomar la voluntad de Dios, que es que no nos afanemos, sino que nos presentemos delante de Dios, entonces vamos a estar en protección. Lo segundo que puedo decirte está en Efesios capítulo 6, donde dice que te vistas de toda la armadura del creyente y da varias partes, pero en una de ellas dice que nos protejamos con el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En tanto que ustedes estén solteros, es un excelente tiempo para que te enamores más de Cristo. Mira, como papá, tengo 2 hijos. Joel, que tiene ya casi 29, y Sofía, que cumplió 27. Y sabes, cuando ellos estuvieron en las relaciones, no hubo contacto físico. Ellos habían entendido el beneficio que hay de guardarse puro. Ni juguetitos con la mano, ni caricitas, porque eso despierta todo un sistema hormonal que tenemos, ¿sí? Y eso más fácilmente nos lleva a caer a otra cosa, porque luego viene el tiempo para todo eso y es maravilloso y es puro y es limpio y es santo. Pero bueno, yo les decía a ellos y tanto Sofía como Joel admitieron el consejo y el consejo era fácil. ¿Quieres hablar 1 minuto con tu novio? Sí, papi. Bueno, tienes que hablar 2 minutos entonces con Dios. Por cada minuto con la otra persona, 2 con Dios. O sea, si querían hablar 30 minutos, tenían que haber estado primero 1 hora con Dios. Eso les ayuda a protegerse, eso les ayuda a descansar y no estar afanosos, sino confiar en Dios, confiar en Dios. Yo sé que suena loco, pero créanme, funciona a la perfección. Sí, doña Gla. Sí, adelante. No, lo que yo quería compartirles es algo que quizás puede ayudar en cuanto a esto del tiempo de espera. Muchas veces estamos buscando a la persona perfecta y eso está como bien visto, pero en realidad en ese tiempo de espera tienes que tratar de ser la persona perfecta. Prepararte emocionalmente, aún prácticamente, prepararte tratando de pensar cómo vas a querer llevar tu casa adelante, cómo vas a querer comer o cocinar o trabajar, en qué prepararte como persona para la persona que Dios tiene para ti. Y entonces yo creo que en ese momento cuando uno em, se prepara en una forma especial, el tiempo de espera se hace más llevadero, es diferente. Eh, en realidad nunca nos vamos a sentir preparados para enfrentar las situaciones, pero con la ayuda de Dios y con la palabra de Dios que nos guía, es cuando podemos hacer frente a ese tiempo de espera. Gracias, doña Gladys. Tenemos otra Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mejor? No. No. Ok. ¿Qué señales se deben tener en cuenta para saber si aquella persona viene de parte de Dios? Excelente. ¿Listos para anotar? Señales. Sea hijo de Dios. Segundo,
que esa persona esté en comunión con Dios. Tercero, que el proyecto de vida de esa persona, yo pueda también participar de él. Cuarto, que me guste. Porque sucedió una vez con un compañero en el instituto donde yo estudiaba. No les voy a decir los nombres porque obviamente ellos todavía existen. Él era alto, como de 1,90 m, argentino, rubio, ojos verdes. O sea, el sueño de más de una. Ya sé que más de una está diciendo, ay, ¿qué pasó con él? Y había una compañera, no considero que haya ninguna mujer fea, solo que hay algunas que cómo cuesta verlas. Sí, no son feas, pero cómo cuesta verlas. Y ella era feíta, la pobre. Y entonces él estaba buscando consejo. Mi consejo fue, dime una cosa, porque ella, como persona, lo mejor que usted se podía encontrar, ¿sí? Y entonces yo le dije a él, dime una cosa, ¿tú te imaginas abrazándola, besándola, estando con ella en intimidad? Y él, ay, no, es que, le digo, entonces no caigas en ese error. ¿Por qué? Porque aunque no es lo más importante, la vida sexual es una de las 3 patas sobre la que se sostiene el banco del matrimonio. No es la más importante, pero tiene que ver. Te tiene que gustar a ti la persona. Así que esas son brevemente algunas de las señales que puedes corroborar en oración, puedes corroborar en la lectura de la palabra y puedes corroborar también con cristianos maduros que te puedan indicar si esa persona es idónea o no. Y como decía mi esposa, no busques a la persona perfecta, no la vas a encontrar. Encuentra a la persona idónea. Listo. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mejor consejo que le darías a un joven para mantener viva la fe y la esperanza en Dios? Hay algo que se llama el tiempo devocional. Devoción significa adoración. El tiempo devocional no solamente para jóvenes, sino para cualquier persona. Puedes ver aproximadamente 50 ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres de Dios que hicieron cosas muy grandes para Dios y tenían como un denominador que se presentaban delante de Dios muy temprano en la mañana, antes que saliera el sol. ¿Oíste, Diego? Antes que salga el sol, para estar en la presencia de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 15 muy claramente, separados de mí, nada podéis hacer. Y la única manera de mantener viva la fe y la pureza para Dios está en estar en la presencia de Dios. Ciertamente, no hay ninguna ley con respecto a qué hora se tiene que hacer. Yo lo veo que Jesús lo hacía, yo lo quiero hacer como Jesús, pero por un acto de voluntad mía, no por una ley. Hay quienes dicen, no, yo hago mi devocional en la noche, pues hágalo. Lo que pasa es que ya en la noche usted ha pasado todo un día y quizás no tuvo la sabiduría que sí obtendría si lo primero que usted busca es la presencia de Dios. Ese es mi mejor consejo, que tengan un tiempo devocional. Si no lo tienen, no traten mañana de levantarse a las 4 de la mañana y estar hora y media en la presencia de Dios porque te vas a frustrar. Empiecen con el proyecto 10, como le llamo yo. 10 minutos. Lees 5, meditas 3, oras 2. 10 minutitos. Y eso te empieza a generar fuerza, y después de esos 10 minutos pasas a 12, a 15, a 20, y así hasta que se te hace un hábito. Necesitas 3 meses para que se desarrolle, y créeme, si hay algo que a mí me sostiene todos estos años en el ministerio, no es el conocimiento bíblico de los institutos o de los libros, es ese tiempo en la mañana. Eso es lo que a mí me sostiene. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer si ya le fallé a Dios con mi pareja y todo se terminó y quedé muy mal por la misma razón que me adelanté entregándolo todo de mí? Lamento mucho escuchar eso, aunque desgraciadamente
sucede ahora más frecuentemente porque hemos dejado la obediencia a Dios. ¿Qué hacer? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, no es solamente un versículo, es la solución de Dios para esa pregunta y para muchas otras. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego el capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ves? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar. Pero ahí es donde la gente dice, pero es que es tan fácil confesar. No, no es fácil. La palabra confesión en el griego es la palabra homologeo, que podemos decir es decir lo mismo que Dios diría. Entonces, yo recuerdo cuando era niño, yo decía, ay, Diosito, perdóname por todo lo malo que hice. ¿Creen que eso es confesión? En absoluto no lo es. Vamos a poner el caso que me están preguntando. El mundo le dice unión libre. La Biblia le llama fornicación. Y en el caso que alguno estuviera casado, le llama adulterio. Ese es el nombre que tiene. Por lo tanto, entonces, vamos a suponer que es fornicación. Una confesión tendría que ser más o menos así. Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, tu palabra me advertía de las consecuencias de la fornicación. He fornicado, Señor. He tomado en vano tu nombre, tu santidad y tu palabra. Dios, te ruego que me limpies por tu misericordia. No merezco tu perdón, pero Jesucristo pagó por él, Señor, por amor a tu Hijo, que dio su vida en la cruz del Calvario por mí. Límpiame, Señor. Dame la fuerza que necesito para apartarme de este pecado, de fornicación, porque te lo ruego en el nombre de Jesús. ¿Ves? Ahí le pusiste nombre, le pusiste consecuencias y apelaste al único nombre al que podemos pedir, porque el abogado que tenemos es Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y ahora limpiarnos de toda maldad. ¿Qué puedes hacer? Confesar y empezar con la palabra de Dios a que Dios empiece a tejer nuevamente todo lo que se rompió dentro de ti. Siguiente pregunta. ¿Hay oportunidad para los solteros con hijos? ¿Otra vez cómo es, perdón? ¿Hay oportunidad para los solteros con hijos? Por supuesto que sí. Gracias a Dios, nuestro Dios, no lo dice así la Biblia en ninguna parte, sino que lo intuimos. Nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. ¿Sí? Y entonces, un soltero con hijos, que ya tiene hijos, habría que revisar, digamos, caso por caso, porque la Biblia tiene generalidades, pero sí existen oportunidades, claro que sí, de empezar nuevamente una vida e incluso de tener algún tipo de ministerio. Así que sí hay esperanza, pero hay que ir a las escrituras, hay que pasar por la confesión y buscar a una persona que te ayude en la restauración. La Siguiente. última, ¿no? Se podría hacer. Terminé con mi relación y por qué aún no me desligo de la persona y qué consejo me podría dar porque de cualquier manera siempre me vienen pensamientos. Lamento escuchar eso. Si vamos a 1 Corintios capítulo 13, una de las características del amor que están descritas ahí dice, el amor no hace nada indebido. Y incluso, no sé si habrá aquí alguna persona de ese pensamiento, pero se le llama amor a cosas que no son correctas. Y no son correctas porque Dios estableció que están mal. Cuando nosotros no pusimos a Dios ni la voluntad de Dios como la guía para nuestra vida,
despertamos dentro de nosotros algo que se llama la concupiscencia, en griego epitumia, y es la tendencia que tenemos de hacer lo malo. Y eso causa, y está científicamente comprobado, causa en el cerebro que unas neuronas estén buscando esa sensación. No sé cuántos de ustedes han escuchado a, ¿cómo es que se llama este cantante guatemalteco? Arjona. Sus canciones muchas veces son muy filosóficas, existenciales. Y él dice, no te enamoraste de mí, sino de ti al estar conmigo. Y eso es lo que causa cuando nosotros estamos en relaciones que hoy le llaman tóxicas, relaciones que no estaban bajo la voluntad de Dios. No estoy extrañando a la otra persona, sino los sentimientos que me generan a mí. Y los sentimientos que brotan en tu mente pueden ser considerados inclusive como si fuera efectos de una drogadicción. ¿Por qué? Porque cambiaron tu pensamiento, cambiaron tus actitudes, te hicieron dependiente de eso y estás teniendo constantemente esas emanaciones. Lo mismo que le dije, no sé, 2 o 3 preguntas atrás, Filipenses 4, 6 y 7. Y también levantarte temprano de mañana y meditar en la palabra de Dios y empezar a enamorarte a través de las escrituras del Señor Jesucristo. Listo, profe. La última vamos a hacer Ujú. y ya dejamos ahí que Dice, sí. ¿cómo haces para perdonar a una persona que le entregaste tu amor y te falló? La relación terminó. ¡Wow! ¡Qué pregunta más buena! Aprovecho para decirles, mi hijo tiene una radio en el internet y ahí estamos predicando, bueno, estoy predicando yo y algunos otros grandes pastores, como el doctor Stanley, el doctor Rogers, y se ha estado tratando el tema del perdón. En la definición del perdón está la respuesta a esta pregunta. La palabra perdón viene de 2 palabras. Per, que vendría a ser hacia, y don, que es regalo. El perdón no se le da a una persona porque lo merezca. El perdón es un regalo que le doy a pesar de la situación en la que me vi involucrado. Porque el perdón no es, aunque actúa para la otra persona, es para mi propio beneficio. Eso es lo que no entendemos. Que si me dañaron, yo entregué mi corazón, lo di todo y me dañaron, voy a continuar sufriendo los efectos de ese daño hasta que yo diga, mira, te perdono, entrego esto que me hiciste, lo doy, te doy el beneficio, ¿sí? Porque no vas a querer llevarlo en tu corazón, porque eso te va amargando y te va cambiando completamente, va destruyéndote. Por eso Dios que nos diseñó, nos manda a que perdonemos. Si te recuerdas la oración modelo, no la oración que se tiene que hacer siempre, sino el modelo de oración de Jesús dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas personas no pueden entender el gran amor que Dios tiene para nosotros y nos perdona porque no son capaces de perdonar a los demás, porque nos hace sentir poderosos el odio, nos hace sentir de que voy a destruir a la otra persona sin darme cuenta que soy yo el que me estoy destruyendo. Por eso, ¿cómo perdonar? Hay que entrenarse para eso. He recomendado algunas veces en la iglesia que te imagines en una silla a la persona. No sé quién será, pero que te haya lastimado, pero imagínatelo ahí sentado y practicas 2, 3 veces, 4 veces diciéndole, mira, a pesar de que me destruiste, a pesar de que yo tenía un proyecto de vida contigo, a pesar de que entregué lo mejor que tenía, lo más sagrado que fue mi propio cuerpo, te perdono, te perdono. Practique. Y luego, si le es posible ver a esa persona, entonces dígaselo. Nuestros equipos de fútbol entrenan en doble sesión diaria para jugar una vez a la semana. Así que hasta que no se te haga una práctica el perdonar, practícalo, entrénate para eso.
y vas a ver cómo el poder de Dios libera tu corazón. No te voy a decir que es inmediato, instantáneo, pero sí te puedo garantizar que una vez que hayas perdonado, entonces tu corazón se prepara para un siguiente paso, pero esta vez hazlo del modo que la voluntad de Dios diseñó para ti. Algo que quisiera agregar en cuanto al perdón también, que estaban en una pregunta por ahí, tiene que ver con el perdón aún puede ser unilateral. Yo puedo, aunque a veces es difícil volver a encontrar a esa persona que nos lastimó o volver a enfrentar a alguien que realmente nos dañó, podemos hacerlo perdonando en nuestro corazón a esa persona. Y ese perdón unilateral también va a restaurar mi vida. Jesús nos perdonó desde la cruz y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y las personas no recibieron el perdón de Jesús. Eso fue perdón unilateral. Entonces, eso también puede ser práctico y funciona. Bueno, de parte de mi esposa y el mío propio, quiero agradecerles. He pasado una hora maravillosa, dispuesto, conforme algunos o Brian y María Paula quieran algún día volvernos a invitar. eh, Estamos para servirles. El Señor viene pronto. Si no tienes a Cristo en tu corazón, recuerda que Él murió derramando su sangre para el perdón de tus pecados y que hoy Él está con sus brazos de amor abiertos llamándote para que vengas a Él. Solamente necesitas recibirle en tu corazón por medio de la fe. Que el Señor te bendiga. Buenas noches.